¿Cómo están en esta mañana? Bueno, vamos a estar estudiando la palabra del Señor, pero antes le invito a que usted incline ahí su rostro. Vamos a estar orando y dándole gracias a Dios porque Él ha sido bueno. Dios y Padre de la Gloria, te damos gracias por tu amor, tu misericordia y tu bondad. Gracias, Padre, porque aunque no lo merezcamos, tu fidelidad, tu amor es tan grande para con nosotros. Gracias porque nos da la vida, la salud y las fuerzas. Gracias, Padre amado, por el clima que nos regalas cada mañana. Gracias por darnos el privilegio más grande que es poder conocerte a ti y ser llamados hijos tuyos. Gracias por ello. Gracias por nuestras familias. Gracias porque tú cuidas de nosotros. Porque a pesar de todas las circunstancias, a pesar de que no hayan noticias alentadoras sobre el mundo, podemos estar confiados porque tú dices que estarás con nosotros y que estemos tranquilos. Que descansemos en ti porque tu paz llena todos nuestros corazones. Gracias por ello. Yo te ruego, Espíritu Santo, que seas tú en esta mañana obrando en nosotros. Necesitamos de ti, reconocemos nuestra necesidad de ti, porque como dice tu palabra, alejados de ti nada podemos hacer. Yo te ruego, Espíritu Santo, que hables a nuestros corazones. Te ruego que tu palabra llegue a lo más profundo de nuestro ser y sea transformando nuestro interior y que cada día podamos llegar al conocimiento tuyo. Gracias, Espíritu Santo. Háblanos en esta mañana, revélanos tu palabra y que cada día más podamos entenderla y obedecerla, porque como tú dices, que no hay que ser solamente oidores, sino también hacedores de ella. Gracias, Espíritu Santo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, el día de hoy vamos a continuar hablando sobre las familias. De hecho, ya hoy se podría decir que culminamos el tema de las familias. Ya finalizando el mes de noviembre, ya entramos a diciembre y ya se acabó el año como tal, en cierta manera. Y hoy quiero dar este tema que he titulado Un legado que trae bendición. Vuelvo y lo repito, un legado que trae bendición. Y antes de hablar de la familia que me ha correspondido en esta mañana, quiero dar una pequeña introducción al tema para poderme dar a entender mejor. Y el Espíritu Santo en esta mañana quiere que entendamos la importancia del legado que hemos recibido, pero que también hemos de ¿qué? De dar, de dejar. ¿A quiénes? A nuestra familia. Eso es importante, entender eso. El legado que recibí yo, pero el que tengo que dejar, el que tengo que impartir. Es demasiado importante. Por lo mismo, es necesario conocer y tener claro el significado del legado. Y voy a darles una definición de tantas que podemos encontrar hoy en día, pero para mí es la más corta, la más concreta y la que más entendí. Dice, legado es lo que se deja o se transmite de padres a hijos de generación en generación. Vuelvo y la repito. Legado es lo que se deja o se transmite de padres a hijos de generación en generación. Y el legado es lo que va a marcar el rumbo de nuestras familias, de nuestro nombre, de quienes somos. Eso es lo que va a marcar el rumbo. ¿Para dónde va nuestra generación? Lo marca el legado. Muchos podrán decir, bueno, pero es que mi legado no fue bastante bueno. Yo nací en un hogar donde de pronto mi padre era borracho, donde mi madre no pasaba en casa, donde me crié yo solo, o donde fui huérfano, o podemos nombrar cantidad de situaciones y decir, no, mi legado no fue nada bueno, yo no recibí algo bueno. Pero quiero decirle algo,
Si esa fue su situación y su legado, lo que usted recibió no fue nada bueno, nada agradable, eso no es excusa para que su generación siga los mismos pasos. Eso no es excusa, porque gracias a Dios usted está aquí y usted puede cambiar el rumbo de su generación. Ahora, nosotros nos preocupamos muchas veces por dejar un buen legado material, económico a nuestros hijos. Nos esforzamos por trabajar, luchamos, queremos darle un buen estudio, queremos que ellos sean mejores que nosotros, que ellos obtengan mejores cosas de las que nosotros hemos tenido. Y trabajamos por ello arduamente, y a veces de sol a sol madrugamos y llegamos tarde a la casa y nos esforzamos y queremos que ellos tengan sus once, su almuerzo, su comida, su desayuno, que a ellos no les haga absolutamente falta nada. Y nos preocupamos, y cada vez que nuestros hijos fallan en algo decimos, pero es que yo tanto que trabajo, tanto que me sacrifico por darle todas las cosas a usted, ¿y usted con qué me paga? Y nos preocupamos mucho por ese legado material, por el legado terrenal. Pero no es lo más importante y no es lo que Dios quiere que tengamos como prioridad. Eso es bueno, sí, preocuparnos por las cosas, que ellos estén bien, sí, eso es bueno. Pero no es la prioridad, no es lo que Dios realmente quiere que nosotros tengamos ahí en nuestro corazón. Y una de las grandes pautas que Dios nos da y que quiere que hagamos, lo encontramos ahí en el libro de Proverbios. Quiero que me acompañe si tiene su Biblia. Los que están viendo la transmisión ahí desde sus casas, también si tienen su Biblia pueden buscarlo. O ahí en la pantalla me pueden acompañar. Ahí en Proverbios capítulo 3 del versículo 1 al 17. Y dice: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con todos tus bienes y con todas las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Largura de días están en su mano derecha, en su mano izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus veredas paz. Amén. Bueno, bonita esta palabra, a mí me encanta Proverbios. Demasiado fascinante lo que nos habla Proverbios. Y mire lo que está diciendo aquí. Hijo mío, no te apartes de mi ley. Hijo mío, que está diciendo, pon como prioridad las cosas de Dios, lo espiritual. Y eso lo habla a todo el mundo. Pero, ¿con qué propósito y razón nos está hablando Dios de esta manera? ¿Para qué Dios me dice esto? ¿Será que solamente me lo dice para que yo lo lea, lo escuche, lo medite, lo guarde en mi corazón y ya, muchas gracias, muy amable?
Y por allá me acuerdo en algún momento que yo leí unas palabras tan bonitas allí en el libro de Proverbios, unas palabras que marcaron mi corazón. ¿Será ese el propósito? No, ese no es el propósito solamente de lo que está aquí escrito. Y propósito fundamental que tiene relación con el tema de hoy, lo encontramos más adelante precisamente ahí en el libro de Proverbios. Y es en Proverbios capítulo 22, capítulo 6. Proverbios capítulo 22, versículo 6. Y dice así. Me perdí. A ver. Así. Dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Dios quiere que usted aprenda, que usted sepa cuántas promesas Dios tiene para usted. ¿Qué es lo que Él quiere con usted? Que usted obtenga sabiduría, que usted obtenga inteligencia, que usted obtenga riquezas, pero más pensando en lo celestial. Pero no para usted, sino para que usted lo lleve a quienes, a sus generaciones. Para que usted enseñe al niño en su camino, para que cuando él sea viejo sepa que usted lo guió como era. Para que él conozca cómo funciona la vida, para que él sepa cómo andar la vida, y aun cuando tomare malas decisiones y no sepa cómo actuar, Dios lo va a guiar para que enderezca sus pasos y nunca se aparte de él. El problema es cuando sabemos toda la información y no la transmitimos. Ese es el gran problema. Dios quiere que entendamos que el legado más importante que debemos dejar y arraigar en nuestros corazones es el espiritual y el moral, más que lo terrenal, más que eso. ¿Y esto por qué? Porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos se salven. Eso es lo que Dios quiere, que todos se salven, no que se pierdan. Y si yo como padre no enseño esto a mis hijos, si yo como padre no guío a mis hijos, pues posiblemente ellos se van a perder, y le aseguro que no es lo que Dios quiere. Pero para ello, para que esto pase, para que uno pueda realmente guiar los hijos como debe ser, uno pueda enseñarles a los hijos como debe ser, debemos tener la convicción, el amor, la pasión y la determinación, así como la tenía el apóstol Pablo. El apóstol Pablo tenía una determinación y la tenía tan, pero tan clara, que a mí me sorprende las afirmaciones que él daba guiado por el Espíritu Santo. Una de ellas la podemos encontrar allí en Gálatas. En Gálatas. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Y dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y la otra gran declaración que me gusta, está en Filipenses 1:21. Dice ahí la Biblia en Filipenses 1:21: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mire tal declaración. ¿Por qué el apóstol pudo transmitir el mensaje y fue fundamental para que hoy en día usted y yo conozcamos el Evangelio? Porque la tenía clara, que no se trataba de lo material, que no se trataba de sus esfuerzos,
Se trataba de que para él el vivir era Cristo, que lo que él era no importaba porque su vida había sido juntamente crucificada con él. Quiere decir que su manera de pensar, su manera de actuar, su genio, ¿qué podemos decir? Su carácter, todo había sido cautivo allí con Cristo para empezar a agradarle a él y empezar a llevar una vida que transformara no solo su entorno, sino el mundo entero. Que se dejara usar por el Espíritu para hacer algo grande. Y si esto es claro en nosotros y es nuestro deseo, entonces nuestros hijos y nuestra descendencia también lo harán. También ellos van a hacer lo mismo. Podemos decir, yo enseño a mi hijo, lo llevo a la iglesia, yo como cristiano desde que me levanto, entonces los domingos lo llevo a la iglesia, lo llevo de la mano, entonces oro con él, entonces le digo que lea la Biblia, lo pongo a que lea la Biblia. Y hacemos todo lo que tenemos que hacer, le digo que vamos a ayunar y lo enseñamos a todo esto. Y eso está bien, porque eso llevará a que nuestros hijos conozcan a Dios. Pero resulta que eso no es todo, eso es apenas el 50%. Eso es el 50%. El que su hijo conozca a Dios es una parte, pero no la más importante. Hay algo más importante que debemos hacer con nuestros hijos. Y no es solo que conozcan a Dios, sino que también amen a Dios. Una cosa es que conozcan a Dios y otra cosa es que amen a Dios. Cuando estas dos se juntan y un hijo ama y conoce a Dios, créame que las descendencias ahí en adelante van a ser impactadas y van a ser de gran bendición. Pero a veces nos conformamos, ¿no? Como yo ya lo llevo a la iglesia, lo llevo de la mano, es que yo le hablo, yo le predico, es que yo le enseño la Biblia y ya, lavamos nuestra responsabilidad. Pero no nos preocupamos porque nuestros hijos realmente amen a Dios. Y esa es una falla grandísima que a veces cometemos. Y se levantan los jóvenes conociendo a Dios y dicen, sí, yo nací en un hogar cristiano, o sí, yo he escuchado, y es más, a veces hasta los jóvenes conocen más Biblia que los papás. Es increíble, pero no viven la palabra de Dios. Porque como padres a veces no les enseñamos a amar a Dios. ¿Y cómo? Usted podrá preguntarse, ¿y cómo entonces yo puedo hacer para que mi hijo realmente ame a Dios? ¿Cómo puedo hacer para que mi hijo pueda tener en su corazón ese amor tan profundo hacia Dios? La clave está en la Biblia. No se trata de que usted a toda hora le esté echando cantaleta. Pero es que vaya a la iglesia, pero es que usted no va, pero es que usted es descarriado, pero es que esas amistades. Está bien que usted controle a su hijo, está bien que usted esté pendiente de él, pero no se trata de cantaleta, no se trata de usted estar cogiendo y acosándolo, y es que tiene y estarlo obligando, porque esto no se trata de que usted obligue, se trata de que usted enseñe. Es como cuando el padre va a corregir al hijo. Está la corrección y está pegar simplemente y castigar. ¿Qué es pegar y castigar? Que el hijo se equivocó, usted sacó la correa y pa, 3 correazos y siga así, le vuelvo a pegar. ¿Será que el hijo aprendió? No, usted se desahogó, usted le pegó y ya, no fue más, el hijo no aprendió. Diferente es cuando usted lo tiene que corregir, él se equivoca, usted lo sienta y le dice, papito, usted se equivocó en esto, por esto y por esto. Y por ende tengo que corregirte, tengo que pegarte porque te amo. Y saca usted y le pega. Su hijo aprende. Y le aseguro que hay más posibilidades de que su hijo no lo vuelva a cometer, a que usted solamente va y le pegue. Y a veces cometemos esos errores. Y así es con las cosas de Dios. Creemos que a la brava y cogiéndolos y empujándolos a la fuerza les vamos a enseñar y resulta que no es así. Esto lo encontramos, uno de los secretos está en 1 de Pedro 3:1. Muchos ya lo conocen, pero vamos a leerlo. Dice, 1 de Pedro 3:1. Asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos,
para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Y aquí no solamente, la Biblia no es solo en este pasaje para las mujeres, sino también para los hombres. Y entonces está diciendo que usted no se desgaste con sus palabras, no se desgaste allá empujando y obligando a su hijo. No, está diciéndole que si su hijo no necesita las palabras, que necesita su conducta, que el hijo aprende y ama a Dios conforme es usted. Quiere decir que si usted le enseña a Dios, a su hijo, y le habla sobre un Dios amoroso, ¿qué espera ver su hijo en usted? Pues el amor de Dios a través de su vida. Pero ¿cómo creen que verá su hijo que usted le hable del amor de Dios y usted es una persona amargada? ¿Será que tomará en serio el evangelio y amará a Dios cuando ve en usted una conducta contraria a lo que usted le está enseñando? Le decimos a nuestro hijo: hijo, es que quiero enseñarte que no necesitamos nada de lo de afuera para ser felices. Necesitamos es a Cristo para tener gozo en nuestros corazones. Y yo no hago más en mi casa sino alegar y pelear y estar regañando, mostrando la amargura y cara de revólver 38 a toda hora. ¿Será que mi hijo va a tomar en serio las cosas de Dios y va a amar a Dios? No. El hijo espera que lo que usted le enseñe, usted lo viva. Y cuando usted lo vive, su hijo amará a Dios. De eso se trata. Que usted gane a su familia no por palabra, sino por conducta. Porque a veces usted dirá: no, yo me he desgastado ya con mi familia y le he hablado y le hablo y le hablo y le hablo y le hablo y le hablo. Pero mi familia no llega a los pies de Cristo, mi hijo no llega a los pies de Cristo. Pero es por eso. Hablamos de respetar a Dios, de tenerle temor a Dios, de amar las cosas de Dios. Y a veces nuestros hijos nos escuchan murmurando de la iglesia, murmurando del pastor, y pretendemos que ellos se tomen las cosas en serio, que amen a Dios, pero nosotros hablamos mal de las cosas de Dios. ¿Qué van a aprender? Y a veces nos quejamos: ay, pero ¿por qué mi hijo no va a la iglesia? Ay, pero ¿por qué mi hijo se descarrió? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal a veces nosotros? Llegamos a la casa y es que otra vez el pastor está pidiendo plata. Es que el pastor otra vez me está pidiendo que yo sirva. Es que a toda hora yo y a toda hora yo. ¿Y por qué me ponen a mí? Es que yo estoy cansada de que me estén llamando. Es que me va a tocar ir a hablar. Y cuando yo me quejo y no hago más sino renegar de las cosas de Dios, ¿será que le estoy enseñando a mi hijo a amar a Dios? No le estoy enseñando a mi hijo a amar a Dios. Le estoy enseñando a que simplemente las cosas de Dios son una carga y son un problema. Y entonces el que va a ver allá afuera, les van a mostrar que la felicidad está en tomar, en fumar, en hacer todo lo del mundo. Y entonces él se pone ahí, ve las dos partes. Ve, bueno, en mi familia mi mamá es amargada, es peleona, mi mamá regaña, mi mamá no muestra felicidad, en mi casa es como amargura, no hay así como alegría, no es tan chévere. Pero aquí afuera mis amigos me están brindando otra cosa. Mire, tan chévere cómo nos reímos, cómo nos divertimos, tan chévere que la estamos pasando. ¿Qué creen que va a escoger su hijo? Pues el mundo. Porque en su casa no está viendo realmente el amor de Dios. No está viendo lo que él deseara ver de Dios. Pero en el mundo va a encontrar esa felicidad que supuestamente les va a dar. Porque el mundo dice felicidad, pero eso es entre comillas. Y a veces con nuestra conducta impulsamos a que nuestros hijos, en vez de amar a Dios, busquen más al mundo que a Dios. A veces cometemos esos errores. Por eso, el tema de hoy, y me correspondió hablar sobre José. José, no el esposo de María, sino José, el del Antiguo Testamento, el hijo de Jacob. Y vamos a estar viendo ¿qué sucede cuando un legado realmente, como decía el título,
un legado para bendición. Cuando dejo un buen legado, cuando mi hijo ama a Dios, le enseño a que ame a Dios, asimismo mi descendencia lo va a hacer. Y para impactar. Y quiero que me acompañe ahí a Génesis, capítulo 48. Génesis capítulo 48, vamos a estar leyendo del versículo 1 al versículo 6. Y dice: sucedió después de estas cosas que dijeron a José: he aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín. Y se le hizo saber a Jacob diciendo: he aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama y dijo a José: el Dios omnipotente que me apareció en la luz en la tierra de Canaán y me bendijo y me dijo: he aquí, yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré esa tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son. Como Rubén y Simeón serán míos. Y a los que después de ellos has engendrado serán tuyos. Por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredares. Ahora quiero que vaya ahí más abajito al versículo 12 al 16 y dice: entonces José los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra, y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha y a la izquierda de Israel, y a Manasés a su izquierda y a la derecha de Israel, y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquese en gran manera en medio de la tierra. Amén. Mire cómo trascendió un legado y hasta el punto que iba llegando. José es el hijo ¿de quién? De Jacob, que a Jacob le fue cambiado el nombre por Israel. Y Jacob era el hijo de Isaac. Isaac era el hijo de Abraham. ¿Y quién era Abraham? Abraham fue un hombre que amaba a Dios de una manera increíble. Era alguien que realmente tenía una cercanía con Dios, conoció a Dios, amó a Dios de una manera increíble, que hasta Dios le puso una prueba tremenda y a él no le importó porque lo amaba y se lo demostró a Dios. Le dijo: no, Dios, antes que mi hijo, primero estás tú. No le importó su hijo, no le importaba nada, primeramente era Dios. Sabía que lo demás era ganancia. Y como Abraham amaba tanto a Dios y vivía para Dios, enseñó a su hijo Isaac a que amara a Dios, a que conociera a Dios. Imagínense esa tarea. Un hombre increíblemente amoroso, que amaba a Dios, que había entregado todo por Dios, enseñó a su hijo a lo mismo, y su hijo lo vio. Su hijo pudo observar eso en su padre. Vio que para él era
todo Dios. Y Isaac siguió los pasos de su padre. Isaac también amó a Dios. Isaac también tuvo su familia. Y así como él amaba a Dios, también enseñó a su hijo a amar a Dios. Y Jacob también conoció a Dios. Amó a Dios. Es más, ¿qué dice la Biblia de Jacob? Un hecho de los más relevantes que nos muestra la Biblia sobre Jacob. Que era amigo. Y Dios le pudo, entre esa amistad, entre esas situaciones, él tuvo una experiencia poderosa con él. Y es más, hay una canción de eso que dice, Jacob luchó con el ángel. Imagínense, mire hasta dónde iba. Un padre que amó a Dios y se preocupó porque su hijo conociera a Dios y amara a Dios. Y entonces ese padre y ese hijo que fue Isaac también se preocupó que su hijo lo hiciera. Y ahí comenzó. Y Dios, imagínense, la promesa que Dios le había dado a Abraham, esa gran promesa de que de él, mejor dicho, la descendencia de él iba a ser grandísima, iba también traspasando a su hijo, y iba a seguir. ¿Por qué? Porque era una familia, una descendencia que amaba a Dios. Y entonces Jacob también enseñó a José a amar a Dios. Y José amó a Dios. Usted dirá, pero ¿cómo vemos que José amó a Dios? Se lo puedo asegurar que la Biblia lo muestra. Y ya lo vamos a ver. Resulta que José tenía, ¿cuántos hermanos? Tenía 11 hermanos. Imagínense, cantidad de hermanos por delante de él. Y si su padre le había enseñado la importancia de amar a Dios. Y miren la actitud de José. Resulta que José era el más amado de sus hermanos, ¿no es cierto? No. Era el que menos querían. Entonces, podríamos decir que José se crió con un vacío en su corazón porque sus hermanos no lo querían. Sí, su padre lo amaba, es más, sí, lo amaba más que a sus otros hermanos. Pero ese vacío de compartir con sus hermanos estaba ahí, latente. ¿Pero será que eso era un impedimento para José? No. Es más, yo analizando el versículo y la historia de José, y me impactaba ver cómo José a tan corta edad, a pesar de la circunstancia de ser despreciado por sus hermanos, tenía una comunión con Dios increíble. Increíble lo que había hecho su padre con él. Le había enseñado y él tenía una comunión que, ¿por qué no sentía vacío por el desprecio de sus hermanos? Era porque Dios lo llenaba en él. Al punto de que él tenía experiencias. Imagínense, yo le aseguro que Dios no le reveló cosas a José porque sí, no, venga, le ponemos aquí. No, le revelamos esto a José para que él vea. No. José buscaba a Dios y así como José buscaba a Dios, Dios le revelaba. Y entonces, ¿qué sueños empezó a tener José? Sueños que le molestaban a sus hermanos, ¿no es cierto? No, es que imagínense lo que yo soñé. Y soñé que estábamos en el campo y entonces todos teníamos espigas y sus espigas se levantaron y se inclinaron hacia la mía. Y entonces imagínense cómo se pusieron sus hermanos. Es que usted ¿qué cree? ¿Que es que nosotros le vamos a servir o qué? Imagínense lo que pasaba. Y lo que Dios le mostraba y le revelaba. Porque José desde muy pequeña edad amaba a Dios y tenía comunión con él. Su papá no solamente le había enseñado a conocer a Dios, a que tiene que orar, es que tiene que leer la Biblia, es que camine para la iglesia, es que tiene que hacer. No, su papá le había enseñado que eso era necesario, pero que era necesario amar a Dios para que las cosas las hiciera con amor y pasión, para que sin importar lo que venga y lo que pase, él siga firme y adelante.
Y eso formó el carácter de José. A tal punto de que listo, sus hermanos llegaron, lo vendieron, pues primero pensaron en matarlo, ¿no es cierto? Imagínense ese pensamiento de los hermanos. Había tanto amor en esta familia que pensaron en matarlo ahí nomás. Y entonces uno dijo, no lo matemos, metámoslo allá en la cisterna y tal, y después lo vendieron. Y José fue vendido, listo, y salió rumbo a Egipto. José pudo haber dicho, no, pero es que mire, yo amando a Dios y es que todo lo que me pasa, ahora ya me quedé sin familia, ahora voy como esclavo, tantas cosas que es que yo como que más bien renuncio a Dios. Y entonces llegó José a Egipto, fue vendido a Potifar, y muestra de que José amaba a Dios y tenía un temor impresionante, así como su padre lo tenía, lo demostró cuando la esposa de Potifar llegó y ¿qué hizo? Lo acosó. Ay, venga, José, venga. Es que usted me gusta, es que yo quiero estar con usted. Y lo asedió. Y mejor dicho, ¿qué pudo haber hecho alguien que no amara a Dios? Pues sí, me ha ido mal, vea, ya estoy sin familia, pues hagámosle, ya hay que más da. Ya hagámosle, ya. Ya más mal no me puede ir, ya qué vamos a hacer. Eso piensa alguien que no ha conocido a Dios. Pues las cosas del mundo, no, pues sí, está como que las hormonas están alborotadas, eso, vámonos a botes allá, hagámosle. Eso pudo haber pensado José. Pero ¿por qué José no cayó y no pensó así? ¿Por qué José prefirió correr y salir desnudo y dejar sus ropas ahí tiradas y no acceder a lo que le estaba proponiendo la esposa de Potifar? Porque su padre le había enseñado a amar a Dios y a tener temor de Él. Mire lo que hace el legado. Cuando yo enseño bien a mi hijo, hay mayores posibilidades de que él siga los caminos, sino que se aparte. Cuando yo no tomo buenas decisiones para guiarlo y no soy ejemplo para él, hay posibilidades de que él se vaya de los caminos de Dios. Yo tengo 2 hijas, ya todos lo saben, Valeria y María José. Y hemos tratado de guiarlas y enseñarles los caminos de Dios, pero increíblemente Dios las usa a ellas para confrontarlo a uno, ¿no es cierto? Que hay veces donde uno dice, uy, Dios mío, sí, tienen razón. Me decía, eso fue antes de irse de viaje, ya hace como 1 mes y medio más o menos, si no me equivoco. Le decía a mis hijas, a mi esposa, pues lamentablemente últimamente los días en el trabajo han sido un poco pesados, me han cambiado turnos y casi no he permanecido en la casa, y cuando estoy trato de compartir con ellas, y aún así hacemos los devocionales en las noches. Pero le decía a mis hijas, a mi esposa, mami, venga, es que mi papá nos dice que leamos la Biblia y que oremos, pero nosotros no lo vemos a él. Imagínense, mami, es que mi papá, y ahí que nosotros, ¿qué? Niñas pequeñas, y mire con lo que están saliendo, para que se den cuenta que los niños captan. Por eso la importancia no solo de decirles, de hacerles conocer a Dios, sino que ellas amen a Dios a través de nuestro ejemplo, de nuestra conducta. Y mi esposa me comentó, Diego, mire lo que me dijeron las niñas. Y me tocó sentarlas y yo hablé con ella. Yo le dije, amores, mira, es cierto, ustedes aquí a veces no me ven, pero no quiere decir que yo no lo haga. Yo en el trabajo lo hago, aún así para sacar un devocional lo hago, me toca leerla. Y es cierto, voy a empezar a leer así esté cansado, más aquí así sea solas, porque con ellas yo lo hacía. Yo hacía todo, cada vez que yo estoy en la noche hago el devocional con ellas, pero eso no era suficiente. Ellas querían ver algo más. Ellas querían ver más amor y más pasión de mi parte hacia Dios. Que yo lo hiciera en secreto como padre. Querían ver ese ejemplo mío. Imagínense ese ejemplo que ellas quieren ver de uno. Y a veces no lo hacemos y que nos quejamos que ¿por qué nuestros hijos no aman a Dios? Nos quejamos. Pero ¿por qué no lo hacen? Porque no les hemos dado el ejemplo que debemos darles. Imagínense eso. No les damos ese ejemplo. Y ellos lo quieren ver.
Porque el amor de Dios no es a través de las palabras, que porque yo se los diga, ellos no van a amar a Dios, olvídese de eso. Ellos lo van a amar, es porque van a ver a Dios, a Cristo a través de su vida. Lo van a amar, es porque van a ver los frutos del Espíritu a través de su vida. Porque lo van a ver a usted amando al prójimo, porque van a ver en usted el gozo de Dios, van a ver en usted la paz de Dios, van a ver que realmente estar con Dios es lo mejor que puede haber. Y ellos lo van a ver y van a querer tener lo que su padre o su madre tienen, que es a Cristo. Y como decía el apóstol, ellos van a querer ver y que uno diga, como dijo el apóstol, que para mí el vivir es Cristo, lo es absolutamente todo, y lo demás es ganancia. Eso es lo que van a querer ver nuestros hijos. Y eso pasó con José. Llegó José a la tierra de Egipto y José en ningún momento se quejó. José siguió amando a Dios a pesar de las pruebas, a pesar de la adversidad, a pesar de lo que había pasado. Sabía que con Dios lo tenía todo. Fue enviado a la cárcel por acusaciones falsas. Pudo haber dicho, pero es que mire, yo haciendo el bien, yo amando a Dios y ahora termino otra vez en la cárcel. Pero como él amaba a Dios, Dios ponía en su corazón lo que nos dice hoy Dios por medio de su palabra. Que todas las cosas a los que aman a Dios nos ayudan a bien. Y él sabía que si él iba a la cárcel era con un propósito grande en su vida. Y que Dios no lo iba a desamparar en ningún momento. Y comenzó a formar su carácter. Carácter que se iba a ver reflejado en sus hijos y en su esposa. Entonces José llegó estando en la cárcel, pasó dificultades allí, comenzó a hallar gracia, Dios comenzó a usarlo allí en la cárcel. Ya los que estaban a cargo de la cárcel vieron en José algo especial, algo bueno, no por ser José, era porque era la gracia de Dios en él. Y entonces ya le comenzaron a dar confianza, tenga las llaves, usted maneje la cárcel, ay tan chévere. Y entonces salieron y hubo una serie de acontecimientos ahí hasta el punto que ya llegó el momento en donde Dios iba a comenzar a cumplir cosas grandes en José. El faraón tuvo un sueño, nadie se lo pudo revelar. Cuando allá el que uno se acordó y dijo, ay, ¿verdad que en la cárcel hay alguien que revela sueños? Hay alguien que lo puede hacer. Y se fue donde Faraón. No, Faraón, lo que pasa es que yo estaba, cuando yo estaba en la cárcel, allá había un joven, y este joven revela los sueños. Y él se lo puede revelar, tal vez. Entonces Faraón dijo, bueno, tráiganlo. Y mire, realmente el impacto que causa enseñar y guiar a nuestros hijos. Cuando José fue vendido y fue llevado a Egipto, más o menos tenía un promedio de unos 17 años. Y hoy en día un joven de 17 años, Dios mío, complicado, ¿sí o no? A esa edad quieren estar probando todo, experimentando todo, y quieren, pero José no. Porque había sido bien enseñado. Y entonces José comenzó a crecer, estaba allí en Egipto, su edad fue avanzando, hasta el momento que fue y reveló el sueño de Faraón. Y Dios le dio tanta gracia que Faraón vio en él un potencial grandísimo. Mire lo que hace Dios cuando alguien ama a Dios. Mire lo que hace Dios cuando usted le sirve a Dios, cuando usted prefiere las cosas de Dios, como cuando dijo el apóstol, cuando para mí el vivir es Cristo, lo es todo, y lo demás es ganancia. Entonces Dios comenzó a ponerlo en lugar de eminencia. Comenzó José a gobernar Egipto, a ser el segundo al mando. El más importante, uno de los más importantes, ahí estaba Faraón y estaba José, no había nadie más que lo mandara. Nadie más. Y ahí está.
El título dice, un legado que trae bendición. Ya vimos lo del legado, lo que pasó. ¿Y por qué este legado trae bendición? Porque ¿qué pasó con José? José no fue solamente un dirigente. José fue el instrumento de bendición para Egipto en ese momento. Quiere decir que, ¿sí ve? Cuando usted da un buen legado va a ser de bendición no solamente para usted, sino para los demás. Para donde quiera que usted vaya va a ser usted de bendición allí. Y eso pasó con José. José fue de bendición para Faraón. José fue de bendición para toda la nación de Egipto. Porque toda la nación de Egipto no pasó hambre, no hubo necesidad, porque Dios había usado a José. Y es más, la Biblia muestra que Faraón vio en José que era uno de los hombres más sabios de su momento. Que no había hombre sabio como él allí en Egipto. Y el potencial que vio Faraón en José dijo, bueno, realmente es que no, él es el perfecto para ser sucesor mío. Pero falta algo en José. Es que yo quiero que José sea completamente como nosotros. Y entonces la Biblia lo muestra, que Faraón dijo, no, voy a darle una esposa a José. Y escogió una esposa para José, efectivamente. Tenía que ser, por decirlo así, hoy en día como del mismo estrato, ¿no? La misma categoría, del mismo poder sociopolítico, económico, así. Y escogió la hija de uno de los sacerdotes, pero sacerdotes no de Dios. Estamos hablando de sacerdotes que ministraban a Dios, no, sino un sacerdote que adoraba al sol, que adoraba cosas que no agradaban a Dios. Y uno podría decir, no, ¿cómo José iba a aceptar a esta mujer como esposa si ella no amaba a Dios, si ella era idólatra, si ella estaba haciendo las cosas mal ante Dios? Pero Faraón lo hizo con ese propósito, de que José comenzara a hacer lo mismo que hacían ellos a causa de la esposa que le iba a dar, que le había dado. Pero ¿qué pasó ahí? Le dio como esposa, pero le aseguro que José, aunque la tenía ella como esposa, no cambió su manera de pensar, no renunció a su legado. No renunció a su amor por Dios, por su esposa. No lo hizo. Yo creo que la mujer de José, estando allí en casa, miraba cómo José amaba a Dios, cómo José buscaba a Dios y cómo Dios lo respaldaba. Y su mujer, le aseguro, que posiblemente quiso tener lo mismo que tenía José. Y en vez de él convertirse a ella, a las costumbres de ella renunció a las costumbres que ella traía para empezar a conocer al Dios que conocía a José. Y usted dirá, ¿por qué? Pues la Biblia no lo menciona así, pero ejemplo lo podemos ver o lo podríamos decir por sus hijos. La bendición que había sido trasladada por generaciones, Abraham, Isaac, Jacob, a José, de José pasó a sus hijos. La Biblia no muestra que José se arrepintió y entonces comenzó a servir al dios Sol. No, la Biblia no habla nada de eso. José se mantuvo firme, tenía un carácter de que era Dios o Dios. Punto. Tuvieron 2 hijos, Efraín y Manasés. Y yo digo, si la esposa de José hubiera seguido en los caminos que le habían enseñado de adorar al sol, de ser idólatra y de todo esto, posiblemente los hijos también hubieran tenido una confusión ahí, ¿no es cierto? Y hubieran terminado haciendo lo mismo. O puede que uno hubiera terminado adorando al dios sol y el otro adorando al dios de Jacob, de José. Algo hubiera pasado ahí. Pero la Biblia no nos muestra eso, que el uno se fue para un lado y que el otro fue para el otro lado, o que hubo una pelea ahí entre familias. No, la Biblia no nos muestra nada de eso. Pero aquí podemos deducir. En el capítulo 48 de Génesis,
vemos cómo el regreso de José con sus dos hijos a donde su padre Jacob, donde Israel. Dice que los llevó y que Israel los bendijo. Y la promesa que Dios había dado aún así se seguía cumpliendo, porque Dios cumple sus promesas en los que le aman, en los que se disponen. Y entonces Dios le bendijo, le dijo a José, bueno, yo te bendigo, pero voy a bendecir a tus hijos y ellos van a ser grandes, porque esa es la promesa que Dios nos da. Y mire el privilegio, va pasando toda generación. El padre José había sido de eminencia, tenía un carácter y un amor hacia Dios, una pasión tan grande que sus hijos lo sabían y por ello ellos también iban a ser grandes. ¿Para qué? No para gloriarse en ellos, ni para sacar pecho, es que nosotros somos, no, para gloria y honra de Dios. Fueron denominadas las 12 tribus de Israel, ¿no es cierto? Una por cada hijo de Jacob. Pero ve el privilegio que Dios le da a José por mantenerse firme, por amarlo, mire el privilegio que Dios le da. Le dice, bueno, ahora sus dos hijos van a ser jefes de tribu. Es como decir hoy en día, mire la dignidad, mire la importancia de este cargo de ser jefe de tribu. Es como decir el presidente hoy en día. 12 países y cada país tenía su presidente. Iba a pasar eso. Cada uno de ellos iba a representar una tribu, por decirlo así, un país. Y fue el privilegio que Dios le dio a los dos hijos de José. Con ninguno de los otros hermanos de José pasó eso. Con los demás hermanos, con Simeón, con ninguno de ellos pasó eso. Ni con Rubén, no. Con los dos hijos de José sí. Pasó a eso. Quiere decir que en mis manos está la capacidad de dejar un buen legado y cambiar el legado de mis hijos, de mi familia, de mi descendencia, o dejar que se vaya a botes de ahí para adelante. Pero para ello tenemos que morir nosotros a nosotros mismos. Por eso leíamos en Proverbios, no sea sabio en su propia opinión. No se las crea usted de más, simplemente vaya y lea la Biblia, instrúyase y enseña a sus hijos conforme la palabra. Por eso dice, coja la palabra, léala y átelas allá en lo más profundo de su corazón. Medite en ellas de día y de noche y transmite esa información a sus hijos y que sus hijos se la transmitan a sus hijos. Y no solamente eso, sino que al transmitirla van a ser de bendición para otros, porque otros van a querer tener lo que usted tiene. La Biblia también dice, no se convierta usted a lo malo. No se deje llevar de lo malo, sino más bien venza con el bien el mal. Vénzalo, no se deje usted vencer. Y eso pasó con José. José no se dejó vencer de lo malo. Y su familia fue transformada, su esposa fue transformada, sus hijos fueron transformados y fueron de bendición para la nación de Israel, porque de ahí partió todo lo demás. Se cumplió la promesa de Dios, se cumplió en esta familia. Uy, se fue el tiempo. Bueno, vamos a ver hasta ahí. Y por eso hoy en día no es excusa cómo haya sido su vida que haya recibido usted. La Biblia habla así de maldiciones generacionales, de iniquidades generacionales, de situaciones que trascienden desde los padres y van pasando de hijo a hijo, a hijo a hijo. Pero ustedes sí saben que Dios dio la solución para ello. Y que eso no es una excusa para que mi familia no sea bendecida ni sea de transformación para los demás. Porque lo que el diablo vino a dañar, Dios lo vino a restaurar. Lo que el diablo me quiere quitar, Dios no lo quiere, Dios me lo da.
Por eso la Biblia dice que con Cristo, cuando Él murió, todas esas cosas fueron acabadas. Que cuando usted recibe a Cristo, toda maldición, toda iniquidad es cortada. Y que si usted ama a Dios, esas cosas no van a pasar a sus generaciones, sino que a sus generaciones va a haber es bendición. Va a haber es bendición, y eso usted lo tiene que creer. Por eso la Biblia habla también lo importante que es buscar a Dios. Por eso dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces usted preocúpese porque sus hijos conozcan a Dios y amen a Dios, que de ahí para adelante van a estar bien y van a tener todo lo que necesitan. Van a tenerlo todo. Preocupémonos por realmente que nuestros hijos conozcan y amen a Dios. Y que nosotros seamos de bendición para ellos, para que ellos sean de bendición para los demás. Yo le invito a que usted se ponga de pie. Le invito a que cierre sus ojos. Y usted analice esto. ¿Qué legado recibió usted? ¿Y qué legado está dando usted? Si su legado no fue bueno, lo que le dieron, le dejaron, es el tiempo de que ahora renuncie a ello. Dios te trae y te llama a libertad, de que todas las cosas son cambiadas y son hechas nuevas. Y Dios quiere bendecir a tu familia. Dios quiere bendecirte a ti. Y que tu legado, tu familia sea una familia que impacte. Una familia usada por Dios. Así que dile: Dios y Padre de la gloria, aquí estamos. Aquí estamos, Padre, aquí está mi vida. Yo te ruego, Padre, que seas tú ayudándonos, que seas perdonándonos. Perdona nuestras faltas, perdona nuestros pecados. Perdónanos si realmente a veces no enseñamos a nuestros hijos como lo tenemos que hacer. Si no creamos esa imagen o nuestros hijos no ven en nosotros tu amor, tu misericordia, perdónanos. Te rogamos que nos ayudes a dejar un legado que impacte a nuestros hijos. Ahora mismo renunciamos a toda maldición, a todo aquello que recibimos, lo echamos fuera y lo renunciamos a ello en el nombre de Jesús. Y declaramos bendición para nuestra familia, para nuestros hijos. Ahí a donde tú estás, bendice a tu familia, bendice a tus hijos, así como se hacía en el Antiguo Testamento, así como Israel bendijo a José y bendijo a sus dos hijos, a Manasés y Efraín. Bendice, dice, yo bendigo a mis hijos en el nombre de Jesús, bendigo su esposa, bendigo su familia, bendigo su economía, bendigo absolutamente todo. Que haya bendición en ellos. Y declara que ellos amen a Dios. Como está esta expresión allí en el Antiguo Testamento cuando dice que yo y mi casa serviremos a Jehová. Tú di, yo y mi casa serviré a Jehová. Confiésalo en fe, que tú y tu casa servirán a Jehová. Oh Padre, bendice a cada hermano, bendice cada familia. Ayúdanos, Padre, cada día para que nuestras familias sean de bendición para el mundo, para que el mundo te conozca a través de nuestras familias también y tu gloria sea manifestada. Gracias, Padre, gracias, Dios, por lo que tú estás haciendo, por lo que vas a hacer. Gracias, Padre. Amén.